a través de las cuales tendríamos que revisar si integran o no integran. Hay entidades en las cuales sí se graba los ingresos a salarios independientemente de la naturaleza del asimilado, se grabará. Hay algunas donde solamente ciertos tipos de asimilados, en este caso, sí se llegan a considerar para la base gravada del impuesto local de nóminas y otros no. Entonces ahí pues, yo te recomendaría que sí acudamos a la legislación aplicable dependiendo a la entidad que pues, tú vayas a calcular para efectos del impuesto local de nóminas. Y en lo que corresponde específicamente al dictamen y a la parte del Seguro Social, pues básicamente serán conceptos que no estarían integrando. ¿Ok? Bueno, de aquí las prestaciones otorgadas, que sería la otra plantilla, aquí como comentábamos, pues estas corresponden a las cantidades en dinero que destina el patrón, en este caso para el otorgamiento de algunas situaciones adicionales a la nómina, ¿no? Que pueden ser con fines sociales o de carácter sindical incluso, ¿ok? Aquí, obviamente, todas estas cantidades es importante que las tengamos registradas en la balanza de comprobación. Esta es la cédula que tendríamos que llenar y aquí básicamente el primer punto son los instrumentos de trabajo. Aquí hay una diferencia con respecto básicamente a la parte de la cédula de remuneraciones. En este sentido, no necesariamente tendríamos que detallarlo cuánto se le dio trabajador por trabajador cada una de estas prestaciones, sino lo tendremos que reportar a nivel global. Aquí, por ejemplo, pues cuánto tendría de instrumentos de trabajo, cuánto sería cantidades aportadas para fines sociales, cuánto sería de alimentación, cuánto es de alimentación, cuánto es en este caso de aportaciones adicionales al RCB, cuánto es de la cuota obrera pagada por el patrón, cuántos son las cuotas pagadas al Infonavit, el fondo de pensiones y, por ejemplo, otras prestaciones que en este caso pudiera llegar a tener la empresa que no estén reflejadas aquí. Aquí, por ejemplo, una de las, digamos que principales dudas que tenemos aquí hoy es, yo tengo que reportar las cuotas pagadas, no las tengo que reportar. Bueno, en este sentido, la parte del rubro de las cuotas pagadas del Infonavit, en su momento, les comento que cuando el CIDE IMSS se estaba trabajando, se estaba haciendo de manera conjunta IMSS Infonavit porque se tenía en un momento dado en la administración pasada, se pensaba un proyecto para fusionar el dictamen. En este caso, actualmente hay un dictamen que hay supuestos de obligatoriedad para efectos del Seguro Social y un dictamen de Infonavit que en todos los casos es voluntario. Y se buscaba, en este caso, unir ambos institutos. El Infonavit, de hecho, ya desde hace más tiempo ya maneja una plataforma para efectos de presentar el dictamen de Infonavit por medios electrónicos y cuando el Seguro Social, digamos que se empezó a emparejar con los medios electrónicos, se tuvo en un momento el proyecto de hacer un dictamen único de cotización y vivienda. Ese era el nombre con el que incluso se pensaba podía nombrarse este dictamen. Dictamen único de cotización y vivienda, en donde básicamente pues, se iban a reportar los salarios bases de cotización y aplican para ambos institutos y la única diferencia era adicionarle la revisión de las amortizaciones. Al final de cuentas, esto trajo como consecuencia que en algunos rubros en ese proyecto pues, vinieran algunas cosas de Infonavit que al final de cuentas pues, el dictamen hoy por hoy es del Seguro Social, no es para el Infonavit. Ese proyecto de hacerlo de manera conjunta, pues por alguna razón, pues ya con la nueva administración, nuevos directores y demás, pues digamos que ya no se dio seguimiento, pero pues en este sentido, pues solamente tendremos que reportar cuestiones que atañen al Seguro Social. Nada más, si no lo reportamos no habría absolutamente ningún problema. ¿Ok? En la parte de instrumentos de trabajo sí es muy importante, digo, yo les recomendaría que no solamente analicen la parte de, obviamente, la nómina, sino que analicen la balanza. Habría casos en los cuales, a pesar de que no encontremos algún vestigio de herramientas o instrumentos de trabajo en la nómina, estos rubros los podemos encontrar en balanza y si es así, pues tendríamos en este caso que reportarlos, ¿ok? Las cuotas pagadas al IMSS, bueno, básicamente que es el siguiente rubro, corresponden a los importes de cuotas obrero patronales pagados
en este caso, pues por el ejercicio que estamos dictaminando. Inclusive si, por ejemplo, la empresa pagó de manera extemporánea, pues vamos a tener que reflejarlo, en este caso estos pagos. Si la empresa, por ejemplo, hizo pagos por diferencias, también vamos a tener que reflejarlo en este listado. O hay ocasiones en las cuales, por ejemplo, es decir, podríamos tener el contexto. Primer supuesto, la empresa hace el pago de sus cuotas. Sin problema, ese pago lo tenemos que considerar. Segundo supuesto, resulta que llega un CIBEPA, una cédula de diferencias, vemos que en realidad sí procede, generamos el pago, ese pago corresponde a lo mejor al mes de enero y es un pago por diferencia, lo tenemos que considerar, finalmente también es dentro del ejercicio dictaminado. La otra es, en su momento habíamos pagado, pero se nos olvidó y no consideramos a lo mejor a 2 trabajadores. Ok, entonces esos trabajadores los hacemos en un pago complementario. Y a pesar de que nada más corresponden a 2 trabajadores, de todas maneras eso lo vamos a incluir, es decir, todas las cuotas que hayamos pagado en el ejercicio que estemos dictaminando, no importando si es pago normal, pago extemporáneo, pago complementario, pago por diferencias, lo vamos a tener que incluir aquí en estas cédulas, ¿ok? Y aquí básicamente, pues cómo es la cédula respecto a las cuotas pagadas al instituto. Aquí este es el archivo de Excel, aquí tendremos que hacer un papel de trabajo, aquí solamente nos va a pedir los totales anualizados, es decir, tendremos que tener un papel de trabajo en donde en ese papel de trabajo yo ponga de enero a diciembre por registro patronal, es decir, vamos a suponer si yo tengo 3 registros patronales, yo ponga, por ejemplo, registro patronal Y y los números que sigan, el registro patronal Y, yo voy a poner una columna de enero a diciembre y aquí hay una situación particular. En el dictamen de papel nos pedía el total global por cada rama de seguro. Aquí en el CIDEIMS nos va a pedir dividido o desglosado cuánto corresponde al patrón, cuánto corresponde al trabajador, pero por cada rama de aseguramiento. Entonces, en caso de que la empresa, por ejemplo, no haya sacado sus reportes del SUA con esta división, en este caso de cuánto corresponde a la cuota obrera y cuánto corresponde a la cuota patronal, pues se tendrán que volver a hacer el procedimiento para que el propio sistema no los desglose, porque así no lo va a pedir el sistema, ¿ok? De igual manera, bueno, aquí nos va a pedir el total de días cotizados, aquí obviamente en el papel de trabajo que estemos nosotros llenando, pues es muy importante que en la última página, en este caso de la cédula de determinación, el detalle de la cédula de determinación, que es un reporte que nos da el SUA, ahí van a estar estos datos del total de los días cotizados, los ausentismos, las incapacidades y obviamente el acumulado. En la parte de los demás datos, por ejemplo, solamente en el detalle de la cédula, en este caso, en la cédula del detalle de los trabajadores que se genera cuando pagamos el SUA, en la última página nos va a dar desglosado el monto de la cuota obrera y el monto de la cuota patronal. Si nosotros lo queremos ver del resumen de la cédula de liquidación, que también es, digamos que un reporte que nos da el SUA, no lo vamos a poder tomar de ahí porque ahí vienen los datos globalizados. Es decir, el total en este caso del excedente, el total nos va a poner el resumen de liquidación. Como les comento, esta cédula la vamos a tener que llenar con el detalle, en este caso, de los trabajadores. El detalle de la cédula, en este caso, que nos da el propio SUA, ¿ok? Entonces aquí básicamente lo vamos a tener que hacer de enero a febrero, desglosando en todos los ramos de aseguramiento cuánto es la cuota, en este caso patronal, la cuota obrera. Aquí tenemos prestaciones en dinero, gastos médicos pensionados y básicamente así es como lo tendríamos que ir llenando. Si por ejemplo nosotros llegáramos a tener aquí, por ejemplo, como les comentaba, varios registros patronales, es muy importante que nosotros tengamos de estos registros patronales, pues vaya, nosotros tengamos los pagos, es muy importante los pagos. Les podría dar un tip también aquí, si por ejemplo vamos a suponer que en un momento dado la empresa, vamos a suponer, pues obviamente que como dictaminador nos tenemos que cerciorar de la evidencia documental de los datos que vamos a plasmar en el CIDEIMS.
Si a lo mejor la empresa nos manda los antecedentes de los archivos que pagaron, pero no nos mandan el comprobante de pago, y al momento en que nosotros requiramos, en este caso, el archivo de pago, la empresa nos dice, es que no lo tengo, no lo encuentro. Bueno, una de las formas para poder validar que la empresa efectivamente pagó esa cantidad es a través de los CFDIs emitidos por el propio Seguro Social. Obviamente el CFDI como tal propiamente no es que sea un comprobante bancario. Sin embargo, el Seguro Social nunca emite un CFDI si no está pagado. Eso quiere decir que si la empresa no nos muestra, por la razón que sea, por extravío, por la razón que sea, no tiene el elemento del documento bancario que acredite el pago de cuotas de ese periodo, si nosotros obtenemos o le pedimos a la empresa, en este caso, el CFDI emitido por el propio Seguro Social de ese periodo por el cual la empresa no tiene el comprobante de pago, y obviamente si aparece, básicamente podemos nosotros, pues digamos que de manera alterna, validar que efectivamente ese periodo fue pagado, ¿ok? Entonces, digamos que también como un tip, digamos que sería como un documento soporte alterno en caso de que no tengamos el documento de pago. Y así, bueno, finalmente podemos validar nuestro papel de trabajo, ¿ok? Entonces, aquí, si se fijan aquí, una de las cuestiones importantes que viene en el nuevo CIDE-IMSS es que en el dictamen papel, pues vaya, eran puros montos históricos. Aquí no, aquí es si por ejemplo hicimos un pago extemporáneo y ese pago extemporáneo tuvo como resultado pagar actualización y recargos, vamos a reportar la actualización y recargos de ese periodo extemporáneo, ¿ok? Si a lo mejor de igual manera hubo un pago complementario de algo que no habíamos considerado en su momento y también generó accesorios, también lo vamos a tener que contemplar en la cédula. Entonces, así a ese grado de detalle, y como les comento, nuestro papel de trabajo va a ser por registro patronal de enero a diciembre, desglosado todos los registros patronales. Yo les recomendaría que en su papel de trabajo lo vayan identificando con el folio SUA, porque en caso de que ustedes, por ejemplo, tengan una situación particular, ese folio SUA es con el que también lo van a tener que amarrar con el CFDI emitido por el propio IMSS, porque es el CFDI que emite el IMSS, lo va a referenciar con el folio SUA. Entonces, incluso desde el propio papel de trabajo podemos tener la evidencia de que en efecto ese pago ya fue validado, incluso en este caso facturado por el propio Seguro Social, ¿ok? Entonces, así es como estaremos prácticamente amarrando esta cédula para efectos de no tener absolutamente ningún problema, ¿ok? Pagos a personas físicas. La parte de los pagos a personas físicas, en efecto, como les había comentado, los pagos a personas físicas, básicamente aquí pues vamos a hacer algunos comentarios. Anteriormente en el dictamen en papel, ahí nos hacía referencia a específicamente cuáles eran los pagos a personas físicas que teníamos que contemplar, porque las cédulas del dictamen en papel nos pedía una proporción, es decir, nos decía, a ver, ¿cuánto pagaste en tu nómina vía sueldos y salarios? Ah, pues yo pagué 20 millones de pesos por sueldos y salarios. Ah, ok, perfecto, ok. Ahora, ¿cuánto pagaste por conceptos de pagos a personas físicas? Y nos decía, ¿cuáles? Nos decía, ¿cuánto pagaste por asimilados? ¿Cuánto pagaste por honorarios a personas físicas? ¿Cuánto pagaste por comisiones? Y vamos a suponer que todos esos rubros nos dieran como resultado a lo mejor 10 millones de pesos. Y nos botaba una proporción, decir, a ver, si tú pagaste 20 millones de pesos de nómina en el ejercicio que estás dictaminando y este patrón pagó 10 millones de pesos de estos conceptos de pagos a personas físicas, haz una proporción que los pagos a personas físicas representan un 50% del total de tu nómina. Entonces, digamos que eran parámetros para efectos de que el Seguro Social pudiera establecer criterios para efectuar y realizar una, pues básicamente una parametrización para efectos de poder, en este caso, reportar una secuencial. Entonces, hay que tener cuidado en este rubro, ¿eh? Ahora, aquí hay una situación muy importante. En el dictamen
actual no nos establece una situación en donde podamos identificar qué tipo de pagos a personas físicas son las que debemos de considerar, ¿ok? Si no nos hacía esta diferencia, en un momento dado podíamos pensar que se podían incluir régimen de incorporación fiscal, se podían incluir a lo mejor personas físicas por arrendamiento, etcétera, etcétera. La verdad es que no es así. Después de varias pláticas en diversos foros con autoridades, no a nivel subdelegación, sino a nivel central, que finalmente, no por ser peyorativo con las subdelegaciones, simplemente porque los lineamientos a nivel instituto emanan de nivel central, directamente con personal del área de corrección y dictamen a nivel central, nos estuvieron indicando que este anexo de llenado a personas físicas básicamente se iban a llenar con los rubros con los cuales los llenábamos en papel. Es decir, que no iban a estar incluidos, por ejemplo, régimen de incorporación fiscal, aunque pudiera ser una persona física, tampoco iba a estar incluidos la parte, en este caso, por ejemplo, de arrendamiento. Básicamente tenemos que reportar aquí pagos a personas físicas, como son honorarios y asimilables a salarios, ¿no? Entonces es decir, en su caso, por ejemplo, obviamente, pues como los comisionistas en su caso, ¿no? Pero básicamente son esos rubros y ahí tendríamos, obviamente, que detallar lo siguiente. De estas personas físicas, bueno, en primera instancia, ¿yo qué les recomendaría? En primera instancia, les recomendaría que observen la balanza. Si en la balanza hay una cuenta contable que diga honorarios personas físicas, en este caso pues vamos a tener que pedir el auxiliar para efectos de validar y en este caso tener los datos para poner los datos en esta cédula. Si también hay una cuenta que diga asimiladas a salarios, de igual manera pues, hay antecedente que hay pagos por asimilados que los vamos a tener que subir. Otra cuestión también muy importante, si aquí tenemos una situación en la cual vamos a suponer que en esta situación yo analizo la balanza, tengo el antecedente del pago y como ya tengo el antecedente de este pago, pido el auxiliar y es un dato curioso que hemos estado detectando en la práctica. Resulta ser que ha sido un error pues, que hemos visto en varias ocasiones, por alguna razón y de manera desafortunada ha sido un error frecuente, que checamos la balanza, hay antecedente, por ejemplo, de asimilados. Principalmente el problema se da con los asimilados. Ok, perfecto. Yo tengo un acumulado de nómina. Ok, perfecto. Ya tengo el dato de la balanza, tengo el dato de asimilados, pedimos el auxiliar de la cuenta de asimilados. Ahí vemos en este caso el detalle de la integración de esa cuenta de asimilados, de esa cuenta contable de asimilados. Tenemos por otro lado el acumulado de la nómina. Y hay un tercer elemento y lo tratamos de amarrar con el visor de nóminas del SAT. Y, oh sorpresa, resulta que en el visor del SAT no se ven reflejados los asimilados. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Bueno, lo que hemos encontrado es que hay asimilados a salarios que son timbrados como sueldos y salarios. Es decir, vamos a suponer que la cuenta contable de asimilados sea de $500,000, que el acumulado de nómina vamos a suponer que sea de 10 millones y que cuando nosotros veamos el visor de nóminas del SAT tenga un acumulado en sueldos y salarios de 10,5 millones y que tenga un valor de 0 en el rubro de asimilados en el visor. Obviamente ya con ese detalle pues ya tendríamos que ir de manera más analítica a ver el timbrado de los asimilados y en todos los casos que de las empresas que estamos revisando actualmente hemos encontrado que básicamente el problema radicó en cómo fue timbrado el asimilado. Hay que recordar que digamos que tenemos una clave principal que es la 01 sueldos y salarios y digamos que aún y cuando en la clave siguiente lo habíamos timbrado como asimilado sueldos y salario,
como en este caso perdura la primera, que es la 01 de sueldos y salarios, pues se va a timbrar como sueldos, aun y cuando hayamos puesto en el timbrado en segundo término que es un asimilado. Lo que va a perdurar es la primer clave. Hay que recordar que para efectos de asimilado, la primer clave que debemos en este caso de considerar es la 46, que es la de asimilados a sueldos y salarios, y de ahí, bueno, especificar el tipo de asimilable. Pero de antemano, si no lo hacemos de esta manera, se puede provocar este error. Este error, obviamente, es importante que se corrija, porque esto daría pauta, en este caso, a que el Seguro Social, obviamente, en un cruce con el SAT, pues considere que en realidad la nómina no es, en efecto, de 10 millones, sino es de 10 millones y medio, considerando que una documental prueba en contra del propio patrón es el propio timbrado. Y que además no puede decir el patrón que no lo hizo él, porque los timbrados pues van con la firma electrónica, con un certificado de sello digital que solamente puede ser tramitado por el representante legal. Entonces eso lo tendríamos que corregir. De hecho, se tienen que cambiar esos timbrados, esperar en este caso unos días para efectos de que el visor de nómina se actualice y ya se vea reflejado el desglose de que es medio millón de asimilados y solamente 10 millones de sueldos y salarios, ¿no? Entonces, esa parte sí tengan cuidado, tengan mucho cuidado. Eso, como les comentaba, el error lo hemos visto principalmente en asimilados. ¿Por qué no en honorarios? Porque básicamente honorarios básicamente es el propio prestador de servicios el que nos emite el recibo. En el caso de asimilados es la propia empresa la que emite el timbrado. Y como básicamente pues, es un honorario asimilado a salario, pues es fácil que nos confundamos con estos rubros, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado con este punto. Aquí nos va a pedir el RFC, el CURP, el primer apellido, segundo apellido, el número de meses en los coperos. Vamos a suponer, caso concreto, vamos a suponer, resulta que es una persona por honorarios, es un notario. Un notario, persona física, que en este caso nos emite recibos como persona física y a lo mejor nos hizo 5 trámites en el año, ¿no? Vamos a suponer que nos hizo algunas protocolizaciones de actas en el año 2019, a lo mejor una en enero, otra en abril, otra en junio, otra en agosto, otra en septiembre y así 5 meses diferentes. Entonces aquí, bueno, vamos a tener que poner el monto de las operaciones, de los montos de honorarios reflejados específicamente por esta persona física, que ya lo tenemos identificado que es un notario, y en este caso el número de meses en los que opero, ¿ok? Entonces con esto estaríamos llenando esta cédula de remuneraciones, poniendo los antecedentes de que no es un sujeto de aseguramiento porque no existen antecedentes de que pudiera tener una relación subordinada, ¿ok? Vamos a continuar hablando del CIDEIMSS. En su llenado estábamos en la parte del anexo específicamente de personas físicas y bueno, había una pregunta pendiente. Básicamente se nos comentaba que qué es lo que sucede si, por ejemplo, la empresa por alguna razón registra los pagos de honorarios de personas físicas, obviamente no a lo mejor en una cuenta específica bajo ese rubro, sino a lo mejor en alguna otra como pudieran ser inversiones. Si en este caso tendríamos que integrarla al anexo del CIDEIMSS o en este caso como no está visible en la balanza, pues tendríamos que omitir su información en el CIDEIMSS. Bueno, en este sentido lo que podríamos contestar es que básicamente pues, la labor de la auditoría es no solamente irse con la parte de la información que se pueda ver reflejada en la balanza, sino a llegarse de ciertos mecanismos de revisión que puedan soportar el sentido de la opinión que vamos a emitir como auditores. En ese sentido, bueno, pues la parte de las pagos a personas físicas, bueno, hoy día pues existen pues varios mecanismos alternos pues para poder en este caso validar que en efecto hay o no hay pagos a personas físicas. Incluso ahorita con una revisión en la parte de los timbrados emitidos podremos hacer un desglose de cuáles son los timbrados en este caso de gastos de la empresa que pudieran corresponder a pagos a personas físicas con independencia de que estos hayan sido contabilizados y registrados para ser visibles a primera vista. Entonces, en estricto sentido, bueno, pues la cuestión sería que todos los pagos a personas físicas que se detecten fueron realizados por parte del patrón o contribuyente revisado, sí se tendrían que, en este caso, plasmar o informar, aún en el caso de que pues, no hayan sido contabilizados de manera correcta. Ahora,
El siguiente rubro es la parte de prestación de servicios o, en este caso, subcontratación de servicios, que básicamente son los anexos que corresponden a, pues básicamente a las empresas de subcontratación. Aquí, por ejemplo, podemos ver lo siguiente. Aquí, en la parte de prestador de servicios, se refiere que cuando la persona que se va a dictaminar es el outsourcing. Aquí nos pide el nombre o razón social del beneficiario, si yo soy el outsourcing que me estoy dictaminando, a quién le presté el servicio. El registro federal de contribuyentes de la empresa a quien le presto el servicio, el registro patronal en su caso, el objeto del contrato, en este caso el inicio y la conclusión del contrato, el número de trabajadores que en este caso yo transferí, o en este caso proporcioné si soy un outsourcing. Y bueno, pues aquí nos pide algunas preguntas. Si el personal asignado realizó los trabajos con elementos propios del prestado de servicios, o si en este caso el beneficiario es responsable de la dirección, supervisión o capacitación del personal asignado, el costo anual de la nómina y un folio ciprés. ¿A qué se refiere el folio ciprés? Básicamente el folio ciprés, y de hecho si se fijan aquí tiene relación con el siguiente anexo, es lo siguiente. Hay que recordar que cuando se dio la reforma en materia de seguro social para efectos de las empresas de outsourcing, aparece un acuerdo de consejo técnico a través del cual da a conocer la aparición del formato PS1. El formato PS1 es para dar cumplimiento precisamente a lo que establece la Ley del Seguro Social respecto a reportar los contratos. ¿Okay? En el artículo 15A de la Ley del Seguro Social nos indica la obligación de que todas aquellas empresas de outsourcing o subcontratación de personal tienen la obligación de reportar los contratos y obviamente pues también de indicar cuáles son los trabajadores que tiene en este caso suministrados en los distintos clientes. Esto se cumple a través del formato PC1 y el formato PC1 básicamente se transmite a través del aplicativo Ciprés. ¿Okay? Aquí, ¿cuál es el punto importante? Bueno, esto digamos que lo tendríamos nosotros que reportar por cada uno de los contratos. Aquí, para efectos del dictamen, en caso de que estemos dictaminando una empresa de outsourcing, en efecto, bueno, pues tenemos que solicitarle a la empresa pues el antecedente de ese folio ciprés, porque es el que vamos a tener que poner aquí. Vamos a suponer que si nosotros registramos el folio ciprés y aquí, por ejemplo, le decimos en este caso que el número de trabajadores del contrato son 20 trabajadores y tenemos el folio ciprés donde reportamos en este caso este contrato, en la siguiente cédula vamos a tener que relacionar con nombre y apellido cada uno, en el ejemplo que estamos poniendo, los 20 trabajadores que habíamos reportado en la cédula anterior. Ok, una cuestión muy importante que se da como caso particular en 2020 es precisamente la obligación de la presentación de este formato PC1. De hecho, bueno, antes de hacer este comentario, también esto de alguna manera va aparejado con lo siguiente. Si yo soy una empresa de outsourcing, ya comentamos cómo es el manejo. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo no soy la empresa de outsourcing, sino más bien yo soy el beneficiario? Es decir, hay empresas que finalmente no subcontratan el 100% de su personal, sino de alguna manera, porque incluso la Ley del Trabajo así lo establece, ¿no? No puede uno subcontratar, digamos, que el 100% de personal para que el outsourcing, digamos, que cumpla con los requisitos también del 15A, pero de la Ley Federal del Trabajo. Aquí, en este sentido, ¿qué es lo que sucede si una empresa, por ejemplo, ya tiene trabajadores propios y aparte también tiene trabajadores que le suministra a una empresa de subcontratación de personal? En caso de que esta empresa se dictamine, también deberá de llenar este anexo respectivo indicando pues quién es la empresa de outsourcing que le suministra el personal, cuál es el objeto del contrato, el inicio, el fin y en este caso pues también el folio ciprés, ¿no? Y obviamente, pues de igual manera también como beneficiario también tendría que poner nombre y apellido de todos los trabajadores que le son suministrados. Bueno, en este sentido, bueno, hay que recordar que hubo una reforma fiscal en 2017 en donde se establecían ciertos requisitos para deducir la factura para efectos de impuestos sobre la renta que estas empresas de suministro de personal
emitían para con sus clientes. De igual manera, también se establecieron algunas modificaciones en la ley del impuesto al valor agregado para efectos de que el IVA trasladado en la factura de una empresa de suministro de personal o outsourcing, también en este caso pudiera ser acreditable para con respecto al cliente. Es decir, básicamente tanto en la ley del impuesto sobre la renta como en la ley del IVA, para efectos de deducibilidad y acreditamiento, se establecía, digamos en términos muy generales, que el beneficiario de los servicios, si quería hacer deducible la factura del outsourcing que le había emitido, tendría que corroborar que la empresa de outsourcing cumple con sus obligaciones fiscales, básicamente que se cerciore de que el IVA pues, sea enterado por la empresa del outsourcing, el IVA trasladado es enterado por la empresa